Estimados participantes, bienvenidos a una sesión más del curso de responsabilidad civil organizado por Biloyer y acreditado por el Ilustre Colegio de Abogados de Sullana. Para esta sesión tenemos el grato honor de contar con la doctora María Olavarría, quien nos va a exponer el tema de la responsabilidad de los gerentes. La doctora María Olavarría es especialista en Derecho Corporativo, Derecho Civil, Inmobiliario, Asociaciones y Sociedades. Cuenta con participación como abogada en arbitrajes y procesos judiciales, así como asesoría a empresas en materia contractual y societaria respecto a su ejercicio como docente. Fue jefe de prácticas en Derecho Civil en la U de Lima, en los cursos de responsabilidad civil y acto jurídico y adjunta de docencia en la Pontificia Universidad Católica del Perú, en los cursos de instituciones de derecho privado. Asimismo, ha realizado publicaciones académicas como el libro colectivo La Nueva Propiedad Horizontal y responsabilidades de promotor dentro de contratos de compraventa de inmuebles sobre planos. Estimada doctora María Olavarría, en nombre de Biloyer, darle una cordial bienvenida y un enorme agradecimiento por haber aceptado la invitación de participar como ponente en este curso de responsabilidad civil. Nos sentimos muy agradecidos con ello y estamos completamente seguros de que será una sesión muy provechosa para todos los participantes. Muchas gracias y les doy el uso de la palabra para que pueda iniciar con su ponencia, doctora. Primero, muchísimas gracias por la invitación, gracias a todos por estar conectados. Y bueno, hoy día vamos a hablar sobre responsabilidad civil de los gerentes. Creo que ya han tenido una sesión sobre responsabilidad civil de los directores. Entonces, si es así, bueno, van a ver que hay varias similitudes. Si la van a tener después, entonces ya verán qué nuevas cosas hay con el tema de directores. Sí, doctora, A ver, disculpe, voy a se le escucha un presentar. Sí. poquito bajito. Ah, ya. A ver, espérame, Ahora sí. déjame ver. Ya, pero por si acaso voy a configurar. A ver. Sí, creo que ya. ¿Me avisan si por si acaso se escucha bajo? Normal, me avisas, porfis. Ahora sí se le escucha muy bien. Perfecto. Gracias. Ya, genial, perfecto. Bien, entonces les decía, vamos a ver un poco sobre hablar, conversar sobre responsabilidad civil de gerentes. Lo que me comentaron es que la idea es que yo exponga primero y después abramos preguntas, que seguramente habrá por ahí algún comentario, alguna consulta que puedan tener ustedes. Voy a compartir mi pantalla y me avisan cuando ya la puedan ver. Sí, sí se logra visualizar, doctora. Sí, perfecto. Ok, entonces vamos a hablar sobre responsabilidad civil de gerentes. Primero, los órganos de una persona jurídica, que ya todos sabemos, dependiendo de si es una persona jurídica lucrativa, no lucrativa, vamos a tener a la unión de todos los socios, de todos los asociados, y esto se le va a llamar Junta General, Asamblea General, dependiendo del tipo societario del que estemos hablando. Entonces, ese es uno de los órganos de la persona jurídica. El órgano más importante, porque precisamente a través de esta Junta General todos van a poder ejercer su derecho a voz, ¿no es cierto? Todos aquellos socios, todos aquellos accionistas, todos aquellos asociados, participacionistas, etcétera, van a poder ejercer su derecho a voz y voto. Luego tenemos un órgano colegiado que va a dirigir precisamente a la persona jurídica, que puede ser un directorio, un consejo directivo. Directorio normalmente en una sociedad anónima, un consejo directivo en una persona jurídica no lucrativa, por ejemplo, una asociación. La sociedad anónima cerrada, por ejemplo, puede obviar el directorio y precisamente todas las atribuciones, funciones, facultades y demás recaerían en el siguiente órgano del que vamos a hablar, que es la gerencia. La gerencia entonces va a tener la administración diaria de la persona jurídica y es por eso que es sumamente importante, porque realmente va a ser el gerente o los gerentes los que van a estar en el día a día para decidir, para operar, para contratar, para actuar en nombre de la persona jurídica. La persona jurídica no puede actuar por sí misma, porque es una ficción, es una persona jurídica. Necesita personas naturales, personas físicas, seres humanos,
para actuar. Es por eso que es tan importante esto de la representación orgánica. O sea, necesariamente es una representación que va a existir. No hay una persona jurídica que no tenga órganos, porque a través de sus órganos es que va a poder celebrar contratos, es que va a poder operar. Entonces, por eso la importancia, y por eso le pongo ahí la representación orgánica y la importancia de esta representación orgánica. Cualquier actuación que, que generen alguno de estos órganos se va a entender que lo hacen siempre y cuando estén dentro de las facultades, evidentemente va a ser como si la misma persona jurídica estuviese actuando. Bueno, a ver, vamos a ver. Ahora sí, gerentes. Gerentes entonces es uno de los órganos que estábamos viendo y la sociedad puede nombrar o designar a uno o varios gerentes. Pueden ser designados por el directorio, pueden ser designados por la Junta General, por el Consejo Directivo, por la Asamblea General. Dependiendo, depende de quién determina o qué determina quién o quiénes van a designar a los gerentes en una sociedad es el estatuto. Entonces, el estatuto va a decir el gerente general, por ejemplo, será designado por el directorio o será materia de un acuerdo de Junta General de Accionistas. Entonces, va a ser el estatuto el que va a indicar si es que el gerente es designado por el directorio, Junta General, Consejo Directivo, etcétera. Normalmente los gerentes tienen un tiempo indefinido de mandato. ¿Por qué? Normalmente cuando tú tienes un directorio sí tienes plazos, ¿no es cierto? Por ejemplo, los accionistas acuerdan nombrar a 1, 2 y 3 como directores de la sociedad. Este de acá se llamará el presidente del directorio, luego tendrás a un secretario, luego tendrás a otro director más, y estos 3 directores formarán el directorio por un plazo de 2 años. Claro, porque son aquellos que van a dirigir, que van a establecer algunas políticas y demás, pero es el gerente, sobre todo el gerente general, el que va a actuar a diario. Entonces, imagínense que una persona jurídica se quede sin ese órgano porque se le venció el plazo de mandato. Entonces, probablemente va a tener un problema de, no digamos la cefalía, porque no es que se quedan sin nada, pero sí un problema de representación, al menos para ciertos actos que el estatuto haya otorgado exclusivamente, por ejemplo, al gerente. En cuanto a impedimentos y acciones de responsabilidad, son las mismas reglas que para los directores. Eso está establecido en la Ley General de Sociedades y son exactamente los mismos. Quienes están impedidos de ser directores son los mismos que están impedidos de ser gerentes y demás. Puede nombrarse a una persona jurídica como gerente, pero esta deberá nombrar a su vez a una persona natural para que la represente. Y acá hay algo importante ya. Saliendo un poco del tema de responsabilidad civil y digamos adentrándonos a un tema de representación. Si yo soy Corporación Suiza SA, la Corporación Suiza SA ha designado como gerente general de la empresa a una persona jurídica, a Sociedad Fresitas SAC. Sociedad Fresitas SAC va a ser la persona jurídica que ha sido designada como gerente general de Corporación Suiza. Entonces, ¿cómo va a actuar? Porque claro, es una persona jurídica designando a otra persona jurídica y ya les dije que la persona jurídica para actuar necesita personas naturales, personas físicas. Entonces va a tener que nombrar a su vez a, digamos a mí, María José Lavarría, para que pueda representar a Sociedad Fresitas en la gerencia general de la empresa Corporación Suiza SA. Entonces, hay acá varios pasos de representación, ¿no? El primer otorgamiento de poder, facultades de corporación suiza a Empresa Fresitas, y Empresa Fresitas, a su vez, va a tener que nombrar a una persona natural y va a tener que otorgarle también las facultades para que en su representación actúe como gerente de la empresa.
La empresa primera, corporación suiza, además puede decir, oye, ya sí, yo quiero que tú seas gerente, pero no con cualquier apoderado tuyo. Quiero que sean apoderados por ejemplo, apoderados tipo A. Solamente tus apoderados tipo A van a poder representarme a mí en este encargo. O necesito que necesariamente sea María José Olavarría la que te represente en esta gerencia. Entonces, depende de las condiciones que se establezcan en el acuerdo de designación de gerente. Pero sí puede ser una persona jurídica, claramente. Voy a hablar más acá de Ley General de Sociedades, porque es la norma que realmente ha desarrollado todo el tema de gerentes, de gerencia, todo el tema de facultades, el tema de responsabilidad y demás. Entonces, obviamente me voy a enfocar en eso. Entonces, ¿cuáles son las facultades de un gerente? Por ejemplo, celebrar y ejecutar actos y contratos ordinarios correspondientes al objeto social. Eso es sumamente amplio. ¿Cuáles son todos los actos y contratos ordinarios correspondientes al objeto social? Hay resoluciones del Tribunal Registral que ya dicen que prácticamente es cualquier contrato. Si yo, por ejemplo, soy una empresa que ha nombrado a su gerente, a María José Lavarría, y María José quiere celebrar un contrato de compra-venta, ¿estará o no estará dentro del objeto social? Oye, la empresa se dedica a brindar servicios de intermediación financiera. María José podrá celebrar contratos de compra-venta, ¿estará o no estará dentro del objeto social? Normalmente, el criterio va a ser a que cualquier acto que María José realice se entienda que está dentro del objeto social. Va a representar además a la sociedad con las facultades generales del Código Procesal Civil, facultades de la ley de arbitrajes y el tema de representación procesal. Es el gerente general que, por ejemplo, va a representar. Va a asistir con voz, pero sin voto, a sesiones de directorio, porque es el gerente el que va a informar al directorio, el que le va a suministrar de datos, el que va a presentar sus informes, sus reportes, memorias y demás, a final, por ejemplo, de un ejercicio o cada vez que le pidan información. Entonces, evidentemente va a tener que asistir y va a poder opinar, pero lo que no puede hacer es votar. Y la misma situación ocurriría en el caso de una junta general. Los accionistas tienen un derecho de información y ese derecho de información, para poder ejercerlo de manera eficiente, es el gerente general el que debe actuar y tiene que brindarles todo lo que requiera el accionista. Entonces el gerente también se presentará a la junta general, indicarán en el acta se ha presentado tal persona en calidad de gerente general de la sociedad tal. Y esa persona no va a votar, pero sí puede manifestar pues su punto de vista de diferentes cosas, informar y demás. Va a expedir constancias y certificaciones respecto al contenido de los libros y registros de la sociedad. Esta facultad, por ejemplo, normalmente parece que es una facultad nimia, una facultad, digamos, que quizá no tenga mucha relevancia, pero es bastante crítica, bastante crítica. Se ha visto casos en los cuales los gerentes dicen, certifican cualquier cosa, ¿no? Certifican libros en los cuales ustedes saben que hay un tema de que no se puede modificar un libro de actas, por ejemplo, ¿no? No puedes retirar hojas así nomás porque se te da la gana, no se te puede perder un libro, entre comillas, perder, ¿no? O sea, realmente hay un tema de orden de los libros de la sociedad. Entonces, si un gerente quiere decir que determinadas personas, por ejemplo, imaginemos un libro de matrícula de acciones, determinadas personas sí están como accionistas, él es el que va a tener que emitir ese certificado. O en los casos de juntas generales de accionistas, por ejemplo, ¿no? Oye, ¿cómo sé que realmente quienes participaron de la junta son accionistas? Porque no hay un registro público en el cual se recojan los nombres, documentos de identidad de los accionistas. Todo eso es privado, precisamente por eso es una sociedad anónima. Entonces, ¿quién va a brindar esa constancia o esa certificación? Va a ser el gerente y es como una declaración jurada.
Luego va a actuar como secretario de las juntas de accionistas y del directorio, a menos que se nombre otra persona, ¿no? Evidentemente. El artículo 14 de la Ley General de Sociedades, modificado en el año 2017 y que es aplicable para toda nueva sociedad, este artículo con esta modificación que voy a comentar, o para cualquier sociedad que haya modificado sus estatutos después del 2017, también es aplicable esta parte donde dicen que el gerente el gerente general, por su solo nombramiento, a menos que se estipule en contrario, ¿ya? Por su solo nombramiento, que va a tener representación procesal, va a tener representación ante diversas entidades, personas jurídicas, privadas, públicas, demás. ¿Qué más tiene? Y acá es muy importante, va a tener facultades de disposición de gravamen respecto de los bienes y derechos de la sociedad, puede celebrar cualquier tipo de contrato, ya sea civil, bancario, mercantil, societario, previsto en las leyes de la materia, firmar y realizar todo tipo de operaciones sobre títulos, valores, sin reserva ni limitación alguna. Ojo, un gerente puede entonces firmar un pagaré. Porque claro, acá te dice que puede hacer cualquier tipo de operación sobre títulos, valores, entonces evidentemente puede emitir un pagaré. ¿Y un pagaré qué cosa es? Es un título de valor por el cual una persona jurídica, en este caso persona jurídica, se estaría obligando a pagar algo a determinada persona, ¿no? Y el pagaré, por ejemplo, es uno de los instrumentos que se utilizan más para algunos contratos bancarios, contratos de corto plazo, ¿no? Entonces el gerente puede endeudar a la persona jurídica, claro, y él solito firma el pagaré. Este, ¿Qué más dice acá? Y en general, realizar y suscribir todos los documentos públicos o privados requeridos para el cumplimiento del objeto de la sociedad. Entonces, por el simple hecho de que un gerente general o un administrador de la sociedad sea nombrado por su solo nombramiento, salvo que obviamente exista alguna estipulación en contrario en el estatuto, sea en el mismo acuerdo, en acuerdo posterior, va a tener todas estas facultades. Y eso es sumamente importante porque precisamente ahí vamos a ver hoy hasta dónde va a ir la responsabilidad del gerente general. Gerente general, entonces, su esfera de control es bien amplia, es para cualquier acto de la sociedad y, como dice ahí en este numeral 1, para celebrar y ejecutar cualquier acto o contrato ordinario correspondiente al objeto social, y eso es sumamente amplio, ¿ya? Entonces, el gerente tendría que ver hasta la contratación de el proveedor que les trae el papel higiénico a la empresa. Claro, porque puede hacer todo, ¿ya? Las limitaciones o restricciones, dice, las facultades indicadas que no consten expresamente inscritas en la partida electrónica de la sociedad no serán oponibles a terceros, y esto es sumamente importante. Si en algún momento yo quiero limitar los poderes, limitar las facultades del gerente general y decir, oye, no, el gerente general no va a poder celebrar, por ejemplo, contratos bancarios, o no va a poder disponer de bienes, o no va a poder grabar bienes, o no va a poder emitir ningún tipo de título valor, todas esas limitaciones tienes que incluirlas en un acuerdo, sea en el estatuto, y modificas el estatuto y que esto se inscriba en registros públicos, o en un acuerdo que sea inscribible, ¿ya? Entonces vas a tener que decir, se revocan las facultades de tal, 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 o en el momento de su nombramiento dices, nombro a María José Olavarría como gerente general de la facultad, a la cual se le otorgarán solo las siguientes facultades, 1, 2, 3, 4, o le dices que tendrá todas las facultades que el estatuto y la ley contemplan para su cargo, menos la facultad de, y ahí restringe sus facultades. Y esto es muy importante. Y esto tiene que estar inscrito en registro público, porque claro, tú lo pudiste haber puesto en tu estatuto y tu estatuto nunca se inscribió. Pudiste haberlo puesto en un acuerdo de junta, un acuerdo de directorio, y este acuerdo nunca se inscribió. El tercero que contrata, ¿cómo va a saber que ese gerente no tiene las facultades si la ley le está diciendo que sí las tiene? Entonces, cualquier restricción, limitación, tiene que estar debidamente inscrita. Vamos a ver acá ahora el tema de responsabilidad. Y esto es muy importante porque vamos a hablarlo después también a la luz del Código de Protección y Defensa del Consumidor, ¿ya? Código de Consumo, ¿ya?
Vamos a ver que tienen varias cosas muy parecidas y que precisamente acá es donde vienen los problemas. Artículo 190 dice, el gerente responde. ¿Ante quién va a responder el gerente? Es decir, ya, yo tengo todas las facultades, pero ¿qué pasa si en el ejercicio de esas facultades genero un evento dañoso a la sociedad, a los accionistas o a terceros? Ante estas tres personas, ante estos tres entes, como quieran llamarlo, va a tener que responder el gerente general. Entonces, el gerente responderá ante la sociedad, ante los accionistas o ante terceros por los daños y perjuicios que ocasione por el incumplimiento de sus obligaciones, dolo, abuso de facultades y negligencia grave. Entonces tengo, o has incumplido con una de tus obligaciones, obligaciones estipuladas en algún lado. Cumpliste con una obligación. Tú tenías la obligación, imaginémonos, ¿ya? Para endeudarte, para que la persona jurídica se pueda endeudar, tienes que mantener algunos ratios. Y tú, directorio, o tú, junta general, puedes decirle a tu gerente, señor gerente, usted no se va a poder endeudar, no va a poder tomar deuda siempre que verifique que los ratios están. Si están en un nivel muy bajo, ya le puedes poner, ¿no?, el ratio tal, el ratio tal, el ratio tal. Si tú ves esa situación, tú no pides deuda. Entonces, ahí le estás dando una obligación. Oye, tu obligación es que antes de pedir un endeudamiento, tienes que verificar cómo estás financieramente en esta empresa. Entonces, el incumplimiento de estas obligaciones puede generar daños a la empresa y daños a los mismos accionistas, porque los accionistas son los stakeholders más importantes de la empresa. Bueno, digamos en un sentido tradicional de ver la empresa, ¿ya? Entonces, puedes generar daños y evidentemente el incumplimiento de estas obligaciones puede generar entonces daños y esos daños vas a tener que responder ante ellos. También cuando tú actúes, tu gerente, más allá de un tema de incumplimiento de obligaciones, cuando tú actúes con dolo, abuso de facultades y negligencia grave, que es la culpa inexcusable. Entonces, si tú actúas con un factor de atribución subjetivo, vas a tener que responder ante la sociedad, los accionistas y los terceros, ¿ya? Tema de dolo, sumamente claro. Hay empresas que han sido creadas, imaginémonos una sociedad anónima cerrada, ¿ya? Una sociedad anónima cerrada que tienes a María y a Pedro como únicos dos accionistas. María con el 99% de las acciones y Pedro con 1%. A veces lo tienes simplemente como alguien que le pides un favor, que quieres constituir una empresa y chapas a alguien por ahí en el camino. Luego, a nivel interno, haces tus modificaciones. Si quieres de accionista, total, nadie se va a enterar. Entonces, ¿qué es lo que hacen estas malas personas a veces? Ocurre muchas veces que, claro, no tienes directorio, tú dices, soy una sociedad anónima cerrada, no tengo la obligación de tener directorio, no lo voy a tener. Puede decir que estatutariamente no quiero tener el directorio. Ok, no hay directorio. ¿En dónde recaen entonces todas las facultades? En el gerente general. ¿Y quién es el gerente general? María, que era la accionista mayoritaria del 99% de las acciones. Ok, entonces María hace y deshace con la empresa en perjuicio de terceros. Entonces, por ejemplo, María ha creado esta sociedad para estafar a la gente. Y claro, cuando la gente quiera pedir una indemnización a la empresa, van a darse cuenta, oye, la empresa no tiene ni un sol, no tiene nada. Y la responsabilidad es limitada, no vas a ir entonces a los accionistas. Entonces, ¿qué haces? Tratas de ver si ese gerente actuó, por ejemplo, con dolo. O sea, a propósito haces todo esto. Entonces, ahí de alguna forma puedes ir y puedes pedir la responsabilidad al gerente, ¿no?, que indemnice el propio gerente con su patrimonio, ¿ya? Abuso de facultades y negligencia grave. Por ejemplo, y acá les he puesto algunas cosas que están en el mismo artículo 190 de la Ley General de Sociedades.
El gerente se encuentra obligado de acreditar siempre que existan, que estén regularizados y que sean veraces todos los sistemas de contabilidad. Y esto incluye evidentemente a los libros contables. Ustedes seguramente alguna vez han escuchado de la doble, ay, ¿cómo le dicen? La doble contabilidad, ¿no es cierto? Que tiene una empresa. Doble, a veces hay hasta 4 contabilidades. Una para el accionista, otra que es la real, otra que es para los bancos y otra que es para los clientes. Puede haber hasta 5, para los proveedores le muestras otra contabilidad. ¿Y qué haces? Falsificas todos los registros contables. Entonces, hay una que sí va a decir la verdad, pero hacia los accionistas el gerente presentó una contabilidad que no tenía nada que ver. Hacia el banco le presentó otros libros contables que no tenían nada que ver tampoco, hacia terceros también y demás. Entonces, ¿quién va a ser el responsable de llevar estos sistemas de contabilidad? El gerente. Y el gerente va a tener que responder si esos registros contables en alguna situación dejaron de existir. Oye, ¿no tienes registros contables de todo esto, de todas las operaciones que hace la empresa? O no están regularizadas. Muchas veces ocurre que el contador se llena de papeles, se llena de documentos, y los libros están pues en nada. El gerente ahí tiene que estar con un ojo hacia el al lado de la contabilidad y decir, oye, por favor, pon al día estos libros, ¿no? Y el tema de veracidad. Oye, lo que tú vas a mostrar, por ejemplo, el directorio tiene que ser información veraz y si no tendrás que responder por los daños y perjuicios. Tiene que tener un sistema o una estructura de control interno, un sistema, programa de cumplimiento. Digamos que no sea un programa de cumplimiento, pues como los que tienen las grandes empresas, ¿no? Todo el tema de compliance corporativo. Pero al menos algo medianamente estructurado, ¿no? Una estructura al menos primigenia de control interno. Oye, ¿cómo llevas el control, por ejemplo, respecto a la contratación de proveedores? Porque claro, el gerente puede contratar él mismo y hemos visto que dentro de las facultades puede hacer de todo. Entonces imaginémonos que el gerente sea el que siempre contrate a determinada persona. Hay casos, por ejemplo, en los que te salte el ojo, ¿no? O sea, tú dices, pero acá hay algo extraño. ¿Por qué cada vez que queremos contratar este servicio de limpieza en la empresa, siempre se le contrata a esa empresa? Y esa empresa, veo su capital social y no tiene nada. Sus accionistas casi no se les conoce, no se sabe quiénes son. ¿Y por qué siempre es esa empresa la que gana, digamos, todo eso? Entonces, siempre hay que tener un sistema de control y que implementarlo. Ahora, el gerente no va a estar en todas. O sea, es imposible, y vamos a ver esto con el caso de Indecopi que les quería comentar, el gerente pues no va a estar revisando todo. O sea, si bien puede hacer todo, pero en empresas que ya no son microempresas donde, por ejemplo, el gerente es todo, hay empresas pues que tienes un montón de gerencias, un montón de gente debajo, funcionarios y demás, ¿no? Entonces, imposible que el gerente pueda estar en cada una de las operaciones de esa empresa. Es imposible, o sea, ni siquiera medianamente posible, no, es imposible que ese gerente esté en cada una de las operaciones de la empresa. Entonces, en esos casos, ¿qué es lo que tendrías que acreditar? Oye, sí, pues yo no puedo controlarlo todo, porque si no mi empresa no crece, nos quedamos como empresa pequeña. Si yo quiero que mi empresa crezca, tengo que saber que hay cosas que ya no voy a poder controlar yo como gerente. Pero para eso, por ejemplo, genero un sistema de cumplimiento. Y eso es importante, ¿ya? Al menos algo básico. Luego, la información que envía el directorio de la Junta General tiene que ser veraz. Esto es importante. Le vas a presentar los estados financieros, ahora ya estamos diciembre, ya se están elaborando, se están viendo todo. Le vas a presentar el próximo año, en 2025, presenta los estados financieros de la empresa. Oye, tiene que ser veraz esa información que tú le vas a dar. Le tienes que decir, por ejemplo, el estado de un proceso judicial que han iniciado contra la empresa. Tienes que estar seguro de que la información que tú le estás brindando al directorio o a la Junta General es una información veraz. ¿Qué más?
Cualquier irregularidad que observe, estás prohibido de ocultarlo. Tienes que revelarlo. Oye, estoy viendo que el gerente de finanzas se está sobreendeudando y me parece extraño que lo esté haciendo, porque realmente hay liquidez en la empresa, no se entiende por qué está pidiendo más endeudamientos, qué es lo que está ocurriendo. Si tú ves algún índice que te diga, oye, esto no es regular, entonces tienes que este, divulgarlo, comentarlo, decirlo. Vas al directorio, le informas, vas a la junta si el directorio no te hace caso. Es la forma en la cual tú vas a poder decir, yo hice de todo cuando me enteré de esta información. El problema viene cuando tú no dices, tú no comentas estos temas y claro, después te dicen, pero tú conociste, sí, pero no tenía mucha información, no estaba seguro de que si realmente se trataba de una irregularidad o no. Oye, si tienes alguna alarma, los signos de alarma siempre hay, siempre están ahí presentes, investiga, averigua, consulta, pide información a los demás gerentes, a los directores, es que hay que pedir información a los directores, pide información a los accionistas, si tienes que pedir información a los accionistas, a los trabajadores, a personal externo, a quien sea, pero pide información, analízala, estudiala todo y genera tus propios informes. Ahora, eh, los fondos sociales tienen que estar conservados, claro. Tú recibes a una empresa que tiene fondos y son sociales. ¿Por qué son sociales? Porque son de los accionistas. Entonces, tienes que conservar esto. Los recursos sociales tienen que estar empleados además para negocios dentro del objeto social. Hay empresas que a fin de que todo pueda ser parte del objeto social, ponen un objeto social larguísimo, ¿no? Ya uno revisa el estatuto de una empresa y tú dices, dentro del estatuto, el artículo 2, la cláusula 2 de ese estatuto es el más largo que todos los demás. Tiene 20.000 actividades que realiza la empresa. ¿Eso es bueno, eso es sano? No. No, no es sano, no es bueno. Metes de todo, no sabes finalmente esa empresa a qué se dedica, ¿no? Siempre es bueno establecer, puedes tener varios, pero bien establecidos y que sean reales, ¿no? Le metes, no sé, ay, bueno, ahora salieron de moda el tema de criptomonedas. Ay, voy a ponerle también criptomonedas, criptoactivos, todo. Pero si no es parte de tu objeto social real, ¿para qué lo pones ahí? No tiene mucho sentido. Nuevamente, el tema de la veracidad de las constancias y certificaciones, dar cumplimiento a los artículos 130 y 224 de la Ley General de Sociedades, que tiene que ver con el tema de derecho de la información de los accionistas. Si los accionistas te piden información, tú tienes que cumplir con eso y tienes que brindarles la información. Y en general tiene el gerente general, los gerentes de la empresa tienen que cumplir con la ley, el estatuto, acuerdos de la junta, del directorio y demás. Tienes un montón de normas que tienes que cumplir más algunas normas internas probablemente o políticas internas. Entonces, ¿cómo es la responsabilidad de los gerentes? Solidaria con los directores. Claro, pues si te das cuenta que no solamente actúa el gerente, sino también tiene que ver, hay responsabilidad de los directores, hay responsabilidad solidaria de ambos. Si se nombra una persona jurídica, a la persona natural que la representa, le serán aplicables las responsabilidades establecidas para el gerente. Claro, en este caso, que yo les decía que Corporación Suiza había nombrado a Empresa Fresitas, que a su vez había designado a María José para que la represente, entonces María José será la que van a hacerme aplicables todo el tema de responsabilidad. No se puede exonerar de responsabilidad de manera anticipada, ni por estatuto ni por ningún otro acto. Nada, que la Junta General así lo ha decidido, le quiere exonerar de responsabilidad al gerente. No, no es válido. No va a ser válido ninguno de esos pactos de exoneración de responsabilidad. Así que no los pongan, no va a ser válidos. ¿Ya? Pero tú dices, sí, pero el mismo órgano supremo, que es la Junta General, lo ha decidido así. No importa, porque la ley te está diciendo que no es posible. A ver, si los socios, si los accionistas se ven perjudicados, ¿qué es lo que van a hacer? Van a tomar un acuerdo, ¿no es cierto? Van a decir, hoy hemos analizado todo, toda la actividad de María José como gerenta en este año 2024 y hemos advertido grandes problemas. Hemos visto desvío de fondos,
hemos visto problemas con proveedores, hemos visto temas de corrupción de funcionarios y esto no solamente nos va a saltar en el sentido de que nosotros dejamos de ganar dinero, qué sé yo, sino que vamos a estar involucrados posiblemente hasta en temas penales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago? Voy a iniciar una pretensión de responsabilidad. ¿Contra quién? Contra el gerente. En este caso, contra María José. Este acuerdo tiene que ser adoptado por la Junta General o por el directorio, dependiendo, ¿no? Qué es lo que diga el estatuto y demás. Y este acuerdo, el solo acuerdo, o sea que solamente tú tomas el acuerdo de iniciar tu pretensión de responsabilidad civil o tu pretensión de responsabilidad contra María José Olavarría como gerenta de la sociedad, ese solo acuerdo el que dicen los socios deciden, los accionistas se acuerdan, los miembros del directorio indican, los miembros, ya, ese solo acuerdo va a significar que María José deja de ser gerente general de forma automática. ¿Ya? No es necesario que tomes otro acuerdo. No es necesario que en tu punto de agenda tampoco pongas la remoción de María José. Basta que tu punto de agenda sea pretensión de responsabilidad contra la gerenta general de la empresa y en tu acuerdo digas que se inicia un procedimiento o una pretensión de responsabilidad contra... Basta que ocurra ese acuerdo, ¿para qué? Para que María José se entienda que ha sido removida del cargo. No tienes que tomar ni siquiera el acuerdo, ni tuviste que haberlo puesto como punto de agenda. ¿Qué más pasa? María José, que ha sido removida, no va a poder volver a ser nombrada para el cargo. O sea, no, después no me van a nombrar nuevamente, ni para cualquier otra función en la sociedad, sino solamente en el caso en el que se declara infundada la demanda o de desistirse la sociedad de la pretensión entablada. Claro, porque tú inicias tu acuerdo, tu pretensión, perdón, tú acuerdas tu pretensión de responsabilidad, los accionistas acuerdan por unanimidad iniciar el proceso de pretensión de responsabilidad contra María José Olavarría y enumeras ahí todos los casos que han ocurrido ya. Y después esto lo vas a llevar al Poder Judicial, pues, ¿no? Y demás. Porque es responsabilidad, tú lo que quieres finalmente es que asuma, pues, ¿no? Al gerente. Entonces, ¿de qué forma tú vas a poder nombrar a María José Olavarría, a la que le has iniciado tú, le has iniciado tu empresa, le has iniciado un procedimiento, una pretensión de responsabilidad? ¿De qué forma puedes nombrarla en otro cargo? Es siempre y cuando esa demanda que tú como empresa has iniciado fue declarada infundada o en el caso que la sociedad se desista de la pretensión. María José, ¿quién puede iniciar una pretensión de responsabilidad y después desistirse? Un montón de casos. Conflictos societarios hay muchísimos, ¿ya? Muchísimos. El accionista se pelea con el otro, la facción A, que es desde los accionistas A, B, C, D. Esa es una de las facciones, esa facción es la que tomó el acuerdo. Luego la facción B, que está por el otro lado, que son los accionistas X, Y y Z, han tomado ahora la empresa y ahora han nombrado a un gerente que es de la otra facción, y ese otro gerente se está desistiendo de la pretensión que había iniciado la otra facción contra este gerente. Un montón de casos así hay. Entonces sí es posible que se puedan desistir de la pretensión. Ahora la caducidad también es importante, ¿no? Ay, me fui, ahí está. Caducidad de la responsabilidad. Son 2 años y es caducidad, no es prescripción, es caducidad. Entonces la responsabilidad civil del gerente va a caducar a los 2 años del acto realizado u omitido por este. Porque, ojo, no necesariamente tienes que haber hecho algo, sino pudiste haber omitido algo. Por ejemplo, cuando les hablaba de la omisión de advertir alguna irregularidad, de informar sobre alguna irregularidad que se ha dado cuenta ese gerente, eso es una omisión. Y puede hacerlo a propósito. Hoy me enteré, pero a propósito no digo nada, porque total de ese acuerdo que se está tomando acá entre estos otros gerentes o estos otros funcionarios de la empresa me conviene a mí, saco mi tajada, qué sé yo. Entonces, es posible que lo hagas a propósito, esa omisión sea a propósito, o puede ser que simplemente sea por culpa inexcusable, ¿no? Es decir, tu negligencia, pues. No eres negligente, nunca quisiste averiguar más, te dio igual y seguiste con tu vida, ¿no? Eso también.
Entonces, la responsabilidad va a caducar a los 2 años, sin perjuicio de la responsabilidad penal. Eso no se toca, eso es otro tema, eso tiene su curso, su vía y demás. Ahora, yo les dije que quería conversar con ustedes también poco, porque ya me quedan 13 minutos, sobre el tema de consumidor, ¿no es cierto? Y está de moda. Oye, ¿qué ha pasado con Indecopi y los gerentes? Lo que ha pasado es que quisiera decir que están haciendo una interpretación errónea, pero es que ni siquiera están interpretando. Es como si este artículo para ellos no existiera, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Artículo 111 del Código de Protección y Defensa del Consumidor dice: responsabilidad de los administradores. Excepcionalmente, estamos hablando de un proceso de consumo, pues, ¿no es cierto? Por ejemplo, inidoneidad del servicio. Excepcionalmente, y atendiendo a, 1, la gravedad de la infracción, 2, a la naturaleza de la infracción, las personas que ejerzan la dirección, directivos, por ejemplo, administración, y aquí están los gerentes, o representación, que también pueden estar acá los gerentes del proveedor, son responsables solidarios en cuanto participen con dolo o culpa inexcusable en el planeamiento, realización o ejecución de la infracción administrativa. Entonces, si tú inicias un proceso, ¿ya?, ante Indecopi por inidoneidad del servicio, porque determinada empresa no ha prestado sus servicios de forma idónea, por eso es inidoneidad del servicio, puedes puedes denunciar en el mismo procedimiento también al gerente. Siempre y cuando que exista una infracción grave, que la naturaleza de la infracción sea pues importante, que se demuestre además que ese gerente al que tú estás denunciando o ese representante al que tú estás denunciando ha actuado en el planeamiento, en la realización o en la ejecución de la infracción administrativa con dolo o culpa inexcusable. Todo eso se tiene que dar, ¿para qué? Para que pueda responder también el gerente. Segunda parte de este artículo. En los casos referidos en el primer párrafo, además de la sanción que a criterio del Indecopi corresponde imponer a los infractores, es decir, a la empresa, por ejemplo, proveedora, se puede imponer una multa de hasta 5 UITs, que no es poco, son 5 UITs que se le va a poder poner a cada uno de los representantes o a las personas que integran los órganos de dirección o administración, según se determine su responsabilidad en las infracciones cometidas. Queda claro que lo que tiene que hacer el órgano competente es verificar que este administrador, que este gerente, que este director ha actuado en el planeamiento, realización o ejecución de la conducta infractora con dolo o culpa inexcusable y que la naturaleza y la gravedad de la infracción es tal que es necesario que se jale también a ellos y que ellos también respondan, ¿ya? Eso es claro. Eso ha sido así hasta hace un año. Hace un año se presentó el caso Platanitos y luego de este se han presentado más casos. Yo solamente les voy a hablar del caso Platanitos, me quedan 10 minutos. Caso Platanitos, resolución 1723-2023 de la sala. ¿Y qué dice este caso Platanitos? Varias cosas. Primero, les voy a explicar de qué trató el caso. Se denunció a la empresa Platanitos porque en su página web tienen unos términos y condiciones. Todas las empresas que tienen una página web tienen sus términos y condiciones en la misma página web. Y dentro de esos términos y condiciones habían algunas cláusulas que serían cláusulas abusivas. Por ejemplo, que Platanitos en cualquier momento puede, era algo así como que podía sacar la web de circulación, si así lo quería. Claro, pues no, eso es lógico. También hablaba, y este sí es un tema particular, porque decía que no aseguraba el stock de los productos. No sé si, por ejemplo, te vendían, no sé, pues Platanitos te venden zapatos.
Si te venden el par de zapatos, las botas color negro, talla 36, modelo tal, em, al momento de hacer ya el despacho, se pueden dar cuenta, oye, esas botas modelo 36, ya no hay en stock. Yo no te aseguro que existe el stock y en ese caso yo te devuelvo la plata. Entonces, al final del día, cuando veo y ya, digamos, esto pasa por un proceso, me imagino, interno dentro de Platanitos, donde el área competente diga, oye, no tenemos estas botas en stock. Ay, hay que devolverle el dinero a la clienta. Ok, te devuelvo tu dinero. Ya. Entonces dijeron que hacer una cláusula abusiva. No es una clase ni una exposición sobre temas de consumidor, así que no vamos a hablar si esa cláusula es o no abusiva. El tema fue que denunciaron también al gerente general de la empresa. ¿Y qué dijeron? Dijeron que la sala dice, más allá de si el señor Montt de manera efectiva se involucró en la redacción y publicación de los términos y condiciones, lo cierto es que por la naturaleza de su cargo estaba dentro de su esfera de control la supervisión de su emisión. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en este caso no se logró verificar que el señor Montt, que era el gerente, haya participado en la redacción o publicación de esos términos y condiciones. Eso lo veía otra área de la empresa. Platanitos no es una empresa pequeña, es una empresa más o menos grande. No sé si será una gran empresa, probablemente sea mediana, no lo sé, pero tiene bastante personal y seguramente hay un área que se encarga de ver el tema de términos y condiciones. Probablemente el área legal haya redactado esos términos y condiciones y para el área legal no le haya parecido que esa sea una cláusula abusiva. Pero para el Indecopi sí. Fue una cláusula abusiva y para el Indecopi, más allá de que haya sido considerada esa una cláusula abusiva, dijo que también tenía responsabilidad el gerente, el señor Montt. ¿Por qué? Porque por la naturaleza de su cargo, ¿cuál era su cargo, gerente? Estaba dentro de su esfera de control la supervisión de la emisión. O sea, el gerente va a tener que estar presente en cada acuerdo, términos y condiciones que se publiciten en la página y tener que revisar uno a uno para ver si podría o no podría configurar cláusula abusiva. Y no solo eso, sino que el hecho de poner que por la naturaleza de su cargo estaba dentro de su esfera de control es algo muy etéreo. Todo está dentro de la esfera del control entonces del gerente. Imaginémonos el gerente del BBVA, el gerente general del BBVA, a una señora que le han estafado y le han hecho alguna mala operación, por ejemplo, con el PLIN, que es uno de los servicios, uno de los productos que por ahí tiene el banco, él también será responsable. Y él va a tener que responder con su patrimonio. Imagínense cuántas denuncias habría de eso. Entonces, bueno, es un criterio que se está adoptando desde el año pasado. No sabemos si se va a mantener, no sabemos si eventualmente se va a cambiar. Se entiende para algunos casos, posiblemente para qué casos, para los casos, y regreso al artículo 111, en los cuales existe, donde se atiende la gravedad y a la naturaleza de la infracción, uno quiera traer la responsabilidad del gerente siempre y cuando éste haya participado con todo lo culpa inexcusable en el planeamiento, realización o ejecución de la conducta infractora. Entonces ahí se entiende, por ejemplo, en estos casos que les contaba de las empresas que se crean precisamente para estafar, ¿no? Ahí es clarísimo que es el gerente el que hace todo. Es clarísimo que es el gerente el que ha generado toda esta situación y él también tendría que responder civilmente. Se entiende para casos de vivienda, para casos de salud, en algunas situaciones, ¿no? Para algunas cosas sí se entiende que el gerente tenga que responder. Pero para unos términos y condiciones, una cláusula de stock en una página web de la empresa, me parece un poco descabellado que tenga que responder el gerente. Más aún cuando la sala, independientemente de si compartan o no compartan mi posición ustedes, pero más aún de esos, si la sala, en este caso, así como en otros, no dice nada de este artículo, o sea, no explica por qué excepcional, no explica por qué se atiende a la gravedad, a la naturaleza, no se entiende cómo es que ha participado en el planeamiento, realización o ejecución, no se entiende o no explican si hubo dolo, culpa inexcusable, no se explica nada, nada, absolutamente nada.
dicen cosas como esta y con eso ya responde el gerente. Entonces es de bastante cuidado. Y por último, me quedan 3 minutitos. Hay unos seguros de responsabilidad civil. Por ejemplo, los D&O, que son los Directors and Officers, en los cuales tú cubres a tu gerente, a tu director, para cualquier consecuencia económica que en el futuro pudiese sufrir tú como empresa, ¿no? Entonces, por ejemplo, viene un tercero y te demanda a ti civilmente, oye, pero ya, está bien, yo respondo frente a ti, ¿no? Yo como empresa, yo respondo civilmente frente a ti. Pero yo me voy donde mi gerente y le digo, oye, pero ha sido tu culpa, de verdad en este caso sí ha sido tu culpa. Entonces, para los casos en los que se logre acreditar que hubo responsabilidad del gerente, por ejemplo, si estos seguros cubren, se activan y entonces se paga, ¿no? ¿Quién es el asegurado en este caso? La empresa, pues, ¿no? Entonces es como una especie de reembolso. Acá más o menos el procedimiento y con esto termino mis últimos 2 minutos. El perjudicado, por ejemplo, presenta un reclamo. El perjudicado es un tercero, ¿no? Al, al asegurado. El asegurado es la empresa. Le presenta el reclamo, el asegurado y la empresa notifican, o sea, tanto el gerente como la empresa notifican a la compañía de seguros. La compañía de seguros le paga a la empresa para que la empresa se vea cubierto en esa indemnización que ha tenido que pagar por un hecho, una actuación en la cual ha participado su gerente y en la cual sí se verifica que hubo cierto grado de culpa o dolo en la actuación. Dolo no, culpa en su actuación. Entonces, bueno, y estos seguros que de alguna forma cubren estas malas praxis, digamos, no más que malas praxis, estas negligencias de gerentes, y sí son interesantes. Bueno, ahora sí, me quedan 1 minuto, pero ya creo que dejo de compartir, creo que sí, mi última diapositiva era muchas gracias, y nada, estoy atenta a las preguntas entonces. Muchas gracias, estimada doctora, por la excelente disertación. Si alguno de los participantes tiene alguna pregunta, puede levantar su manita y se le cederá el uso de la palabra o puede dejar su interrogante en la bandeja de mensajes que la doctora guste. Ahí veo una pregunta. A ver, Rafael dice, en el acuerdo de directorio, un director debe abstenerse pues tiene derechos en conflicto. Sin embargo, participa e interviene en el debate del acuerdo, pero al momento de votar se abstiene. El Tribunal Supremo Español considera que en estos casos el acuerdo es nulo y ese director tiene responsabilidad. ¿Qué opina de ellos? A ver, vamos a ver. Acuerdo de directorio, un director debe abstenerse, pues tiene derechos en conflicto. Sin embargo, participa e interviene en el debate del acuerdo, pero al momento de votar se abstiene. No me parece que tendría que ser nulo. O sea, uno puede votar a favor, en contra o puede abstenerse, ¿no? Y puedes fundamentar además el motivo por el cual te estás absteniendo de votar en este caso. Si tú tienes un conflicto, claro, lo más sencillo para mí sería decir, claro, si yo tengo un problema, eh, el cual se está debatiendo en el seno del órgano en el que estoy, que no voy a votar contra mí misma, ¿no? Entonces voto a favor, pues, ¿no? Si dice, ¿existe responsabilidad de María José en la toma de decisiones de tal cosa? No, no existe, yo voto por el no, evidentemente. Bien, lo más sano es que te abstengas porque tienes un conflicto. ¿Cómo vas a votar en un acuerdo en el cual tú directamente tienes un conflicto? Entonces, no me parece que, a mí me parecería que sería nulo si es que tú no votas, no te abstienes, si tú más bien votas, mejor dicho. Rafael, espérame un segundito, veo acá una pregunta más en chat y de ahí voy contigo.
Dice, ¿qué sugerencias o recomendaciones se pueden establecer para salvaguardar la posición de los gerentes frente a la responsabilidad en materia consumidor o de otro aspecto como laboral o tributario? Tener políticas internas muy claras, pero sumamente claras. Ahora, esto es algo de largo aliento, no es algo que tú vas a hacer de un día a otro, no es algo que tú vas a decir, uy, hoy día termino de hacer la política de cumplimiento de la empresa. Ya, no, eso no puede ser así, esto es de a pocos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo recomiendo? Primero, que si es una empresa grande, una empresa mediana, tienes que tener gente encabezando diferentes áreas, ¿no es cierto? Y esas personas te tienen que reportar. Entonces, ir reuniéndote por áreas, ir levantando cuáles son los riesgos de esas áreas. Oye, yo estoy a cargo de la contratación de proveedores. Uno de los riesgos más graves que tengo es el tema de los regalos que me van a llegar ahora a fin de año. Estamos 4 de diciembre y todos los proveedores comienzan a llenarte de champán, espumantes, panetones, la canasta, el regalo para tu hijito y demás. ¿Eso qué puede pensarse? Un conflicto de intereses, evidentemente, ¿no? Entonces, para evitar esas situaciones, ten políticas claras, políticas en temas de seguridad y salud en el trabajo, políticas laborales, políticas en temas tributarios, políticas en temas regulatorios, si es que eres una empresa regulada, en temas ambientales, y tenemos de largo aliento para ir regulando todos estos aspectos. No vas a poder no vas a poder regular todo rápido, pero poco a poco todo es perfectible. Entonces, ¿qué es lo que tienes que demostrar? Por ejemplo, en este caso de términos y condiciones, para tratar de salvarte de la responsabilidad de decir, oye, mira, ¿sabes qué? Antes de la aprobación de estos términos y condiciones, pasa por una revisión del área legal de acá de la empresa. Pedimos una opinión de, por ejemplo, alguien especializado en temas de consumidor y tenemos el informe que dice que esos términos y condiciones eran adecuados. Tenemos esto, esto y esto y esto. Y es por eso que nosotros decidimos sacar esos términos y condiciones y soltarlos y ponerlos en la página web. Entonces, obviamente, se ve que hay un grado, pues, de diligencia y eso va a ser analizado. No te aseguro que te salves de la responsabilidad, no te lo aseguro, pero al menos trata de lucharlo. Y por sobre todo, trata de luchar porque el artículo 111 del Código de Defensa y Protección al Consumidor se aplique tal cual está allí. Ni siquiera necesitas hacer una interpretación, ni siquiera sistemática, una interpretación finalista de la norma, nada. Con una interpretación literal, en este caso, hasta basta. Es muy claro. Y sobre todo porque estamos hablando de una sanción. Y ustedes saben que para el tema de sanción, pues tenemos todos los principios de legalidad y demás que deben cumplirse. Entonces, trataría de ir por ahí. Ahora sí, Rafael, tu pregunta. Sí, doctora, muy buenas noches y agradecerle por su ponencia, me pareció muy interesante. Y quiero hacer la siguiente consulta. Tuve un caso donde es una empresa social anónima, donde son dos socios, y esta empresa, para no pagar a sus acreedores, ha hecho fraude, ¿no? Uno hipotecó su único inmueble, valorizado por $30 millones al banco, y tercero, el accionista que tiene principal, que tiene el 99% de la empresa, ha constituido un derecho de superficie con un tercero, que ese tercero también es accionista de esa empresa. ¿Sí? Han hecho el derecho de superficie por 30 años. Entonces, mi consulta respecto a ello, el accionista principal, que tiene 99%, ante esta situación de fraude a acreedores, ¿tiene una responsabilidad civil o penal? A ver, es un tema de accionistas y para que un accionista responda, vas a tener que levantar ahí velo, ¿no? Y decir que realmente utilizaron a la empresa para esos. Ahora, si el accionista además tiene algún cargo y dentro de ese cargo tiene poder de decidir, de dirección, de administración, por ahí podrías ir y decir que ese accionista también responda civilmente, ¿no? A nivel penal, no estoy segura. No estoy segura, no es mi especialidad, la verdad. No estoy segura si podrían responder penalmente. Probablemente sí, no lo sé. Quizá como estafa, qué sé yo. Pero, a ver, ahora hablándote ya civilmente.
por lo primero que me señalas, lo de la hipoteca, no sé si una pauliana podría calzar allí, y por lo segundo que me señalas, el derecho de superficie, más que irme por una pauliana por fraude de acreedores, me iría por un tema de simulación. O sea, si yo constituyo un derecho de superficie sobre un bien, el único que tengo o el más importante, y además ese derecho de superficie es a favor de uno de los accionistas, me huele que ahí hay una simulación absoluta. O sea, realmente no hay nada, simplemente estoy poniendo más cargas y gravámenes dentro de ese inmueble para que en el momento en el que yo como acreedor, un tercero como acreedor, quiera embargar el bien no tenga valor, ¿no? O sea, ya tienes una hipoteca, tienes un derecho de superficie y el bien obviamente ha bajado el valor. Entonces, me iría por eso, ¿no? Ya, digamos, desde un punto de vista civil. Doctora, muy amable, gracias. Nada, Rafael. Y por acá me preguntan, dice, no pude escuchar la respuesta a la primera pregunta, por favor, ¿podrías responderla de nuevo? Claro, me quedan un par de minutos, así que no hay problema. Yo decía que en este caso, para mí más bien, lo más adecuado, lo idóneo, lo transparente, lo honesto, y como uno siempre tiene que actuar, es que si tienes una situación en la cual vas a votar y sobre lo que vas a votar tienes un conflicto de intereses, lo mejor es abstenerse, es lo mejor. Y si te preguntan por qué te abstuviste, dejar sentado en acta por qué te estás absteniendo. Oye, ¿sabes qué? Están evaluando la responsabilidad de María José, que soy yo, en la firma de este contrato. Yo no voy a votar y decir, no, María José, yo soy un voto más, María José no es responsable. Eso no me parece honesto. Entonces, ¿qué es lo que yo haría? Decir, por si acaso, en este caso, me afecta directamente, yo tengo un conflicto acá, yo me abstengo de votar, pero dejarlo sentado en acta, ¿no? Para que se sepa por qué uno se abstiene. Rafael está complementando. Dice, el tribunal considera que al participar en la reunión donde se debate el acuerdo puede influir decisivamente en el, ya, ok, a pesar de abstenerse de votar. Ya, bueno, eso es bastante, este, no sé, sí, también he visto dos hombres en pugna. Sí, puede ser que puedas influir, pero puede ser que también te vean mal, ¿no? O sea, realmente es bastante relativo, entonces no me parece. Me parece interesante, pero lo que me comentas, igual de todas formas voy a buscarlo, porque si participas, claro, es que no te pueden recortar todo el derecho, al menos de voz, ¿no? O sea, ¿cómo te vas a defender? Por un tema de principios, incluso de defenderte, ¿no? Imagínate que van a decidir si tú eres responsable o no, y al menos defínete, no votes, pero al menos defiéndete, pon tu punto de vista, ¿no? Ya se verá si quienes votaron por coacción, ¿no? Y claro, estás ahí con la persona, quizá una de las personas más importantes de la empresa que te está mirando y cómo vas a votar y puede influir en tu voto eso. Y así tú lo ves como un tema de coerción o coacción, bueno, podría ser, pero tendrías que acreditar fehacientemente que así es, ¿no? Porque ustedes saben, es como cuando tienes un caso de intimidación o un caso de violencia a nivel civil, el simple temor reverencial no invalida ningún acto ni nada, ¿no? O sea, realmente eso de que, uy, no, es que le tengo miedo, cosas así, no. Ahora, que podría ser algo así como 12 hombres en pugna, sí. Una persona cambió la decisión, sí, pero porque tenía un fundamento, claro, ¿no? Un fundamento más o menos que sí podría funcionar, ¿no? Que era el tema ese de la duda razonable y demás, ¿no? Entonces, bueno, pero tienes que defenderte, ¿no? No le veo lo malo en que alguien participe con voz pero sin voto. Sí, doctora, muchísimas gracias por haber respondido cada una de las preguntas de los participantes. Gracias por acompañarnos como ponente en este curso de responsabilidad civil. Ha sido una sesión bastante fructífera, bastante comprensible para todos los participantes. Agradecemos la consideración y el apoyo que ha tenido con nuestra institución y esperamos que en otra oportunidad vuelva a aceptar una invitación de Biloyer. Para nosotros siempre será un honor volver a contar con usted, estimada doctora. Muchísimas gracias y que tenga una maravillosa noche.
Muchas gracias a ti, muchas gracias a todos por tan bonita conversación. Y nada, nos vemos hasta otra oportunidad. Les voy a dejar mis diapositivas, ahí están mis datos de contacto también. Gracias, cuídense. Gracias, doctora. Muy Chao, amable. chao.